Ahora quiero dar un ejemplo de obediencia progresiva, de mi propia experiencia. Me salvé en 1941. Me encontré casi por accidente con una iglesia pentecostal en Scarborough, en Yorkshire. Y no sabía que había gente como los pentecostales, ni siquiera había oído hablar de los bautistas en ese momento. Sabía que había anglicanos porque eran la iglesia, sabía que había católicos romanos y sabía que había gente llamada metodistas que habían provocado problemas anteriormente en la historia británica. Pero ese era el límite de mi conocimiento de las denominaciones. Ciertamente nunca había oído hablar de los pentecostales. Fui porque otro soldado me invitó y me dijo: ¿te gustaría venir a un lugar el domingo por la tarde? Por la manera apologética en que lo dijo, sentí que era una iglesia. Así que le dije: bueno, quiero decirle que no creo en la religión, pero no tengo nada que hacer el domingo en la tarde, así que iré solo para ver. No tenía idea de lo que iba a ver y vi muchas cosas que no esperaba ver. Y mi única actitud, hay que recordar, es que había sido entrenado para criticar y analizar intelectualmente por cerca de 7 años en Cambridge. Mi única pregunta fue: ¿el predicador realmente sabe lo que está hablando? Tomó él un texto de Isaías 6, la visión que tuvo Isaías del Señor en su gloria. Y cuando vio al Señor en su gloria, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Cuando oí esa frase, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, me dije a mí mismo: nadie te ha descrito algo así con mayor precisión que esto. Porque yo era un soldado del ejército británico, y con el debido respeto para el ejército británico, no creo que haya ningún grupo de hombres en todo el mundo que se destaquen en hablar tan sucio y en blasfemar. Yo estuve en el ejército por 5 años y medio, así que fui expuesto a ese lenguaje. Yo era tan malo como el resto. Y esa noche, al final del mensaje que yo no entendí, y tengo que añadir que en medio de todo eso, algunos han escuchado esa historia antes. Si usted hubiera planeado esa reunión para convencer a un filósofo de Cambridge, usted no habría planeado esa reunión, porque el predicador se involucró en muchas cosas que no tenían nada que ver con Isaías, y en algún momento u otro él estaba tratando con la relación entre David y el rey Saúl. Él dijo con acierto que Saúl era una cabeza y hombros más alto que el resto de las personas. Se involucró en un diálogo imaginario entre Saúl y David. Cuando él estaba hablando como David, se puso de pie en la plataforma. Cuando él estaba hablando como Saúl, se puso de pie sobre un pequeño banco en la plataforma con la mirada hacia abajo donde estaba David. Pues bien, en medio de todo esto, el banco se desplomó y él cayó al suelo con un ruido ensordecedor. Ahora, si lo hubiera planeado, como le dije, para convencer a un intelectual de Cambridge, hubiera dejado esa parte afuera. Pero al final de todo esto llegué a una conclusión simple. Él sabe lo que está hablando y yo no. Y entonces él me tomó por sorpresa y me avergonzó. Ellos hicieron lo que comúnmente se conoce como el llamado. En aquellos días no había música de fondo, sino toda cabeza inclinada, todos los ojos cerrados. Y entonces, como yo lo entendí, dijeron: si quiere recibir esto, levante la mano hacia arriba. Bueno, yo no entendía lo que era esta cosa, excepto lo que le pasó a Isaías. Así que me senté ahí paralizado, avergonzado, y dije: nunca he estado en un lugar, en una iglesia, donde alguien me pidiera que hiciera algo tan indigno como levantar la mano en público. Pero mientras estaba ahí sentado, escuché 2 voces inaudibles que me hablaban. Una de ellas me dijo: si levantas tu mano enfrente de todas estas señoras, y siendo tú un soldado en uniforme, vas a parecer muy tonto. La otra voz me dijo en el oído del lado opuesto: si esto es algo bueno, ¿por qué no deberías tenerlo? Yo estaba paralizado, no podía responder. Después se llevó a cabo un milagro, y me tocó a mí.
Vi mi propio brazo derecho levantarse hacia arriba en el aire, y sabía que yo no lo había levantado. Bueno, eso era todo lo que estaban esperando. Luego siguieron con el servicio. No tuve consejo ni más instrucciones, pero yo levanté el brazo. Así que 2 noches después estaba en otra reunión pentecostal y pensé, me voy a quedar para ver qué sucede. Era una iglesia diferente, un predicador muy diferente, pero era lo mismo. Este hombre predicaba sobre Enoc no fue, porque el Señor se lo llevó. Y era una de esas personas que creen en inventar cosas. De modo que describió la forma en que enviaron por el ADN y que vinieron con sus perros de rastreo y siguieron el olor hasta cierto punto y que luego terminó el olor. Él dijo que no fue al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, sino que subió. Y me dije, ¿esto es lógico? ¿Puedo aceptarlo? Así que esta vez, cuando hicieron el llamado, yo estaba listo y sabía lo que iba a suceder. Me dije, la vez pasada alguien levantó mi mano, pero yo no esperaba que ocurriera 2 veces, por lo que levantaré mi mano y lo hice yo. El predicador vino a mí y me dio un poco más de atención que el anterior. Me miró y creo que él pensaba que tenía un problema en sus manos. Y él me hizo 2 preguntas. ¿Usted cree que es un pecador? Ahora, mi especialidad había sido las definiciones. Así que rápidamente corrió por mi mente todas las definiciones obvias de un pecador y cada una de ellas se ajustaba a mí exactamente. Así que dije, sí, creo que soy un pecador. Luego dijo, ¿usted cree que Cristo murió por sus pecados? Recuerdo vívidamente y exactamente lo que dije. Le dije, la verdad es que no puedo ver lo que la muerte de Jesucristo hace 19 siglos tenga que ver con los pecados que he cometido en mi vida. Y allí estaba yo, estaba como muerto. Creo que fue lo suficientemente sabio para no discutir conmigo, y estoy seguro que esas queridas personas pentecostales comenzaron a orar por mí. De hecho, tenían lo que llaman un avivamiento en la iglesia, y hubo solo una persona que se salvó, y ese fui yo. Así que tenían todas las razones para orar por mí. De todos modos no era salvo, pero sentí que había salido de un mundo y que no había entrado en otro. Yo era como una persona suspendida entre 2 mundos. Y así me la pasé de lunes a jueves. Había 3 preguntas en mi mente. Si me involucro en esto, ¿qué va a pasar con mi carrera universitaria? Número 2, ¿qué dirán mis amigos? Y número 3, ¿qué dirá mi familia? Y esa fue la pregunta más difícil de todas. Pero para el jueves llegué a la conclusión de que no me importa qué suceda a mi carrera universitaria, no me importa lo que digan mis amigos y no me importa lo que diga mi familia. Sea lo que sea, yo lo quiero. Y esa noche lo recibí. Dios sabe cuando uno está totalmente preparado. Ahora, le doy esto como un ejemplo. Yo no tenía la intención de entrar en esto, pero fue con respecto a tener una voz impura. En el momento en que Dios me salvó y me llenó del Espíritu Santo, mi lengua fue limpiada. Nunca más usé una palabra sucia o blasfema. Yo no renuncié a esto, simplemente no estaba en mí. Pensé, qué maravilloso es, lo he alcanzado. Entonces Dios comenzó a mostrarme que hay muchas maneras en las que pecamos con nuestra lengua. Después de un tiempo, Dios me convenció de que yo era muy crítico con las personas. Él dijo, ¿qué tienes que hacer para dejar de juzgar el servicio de otras personas? Así que dejé de criticar. Después de un periodo considerable, esto no sucedió en unas pocas semanas, Dios me convenció de que con mucha frecuencia hablaba en forma negativa. A menudo hablaba en términos de incredulidad
en lugar de creer. Me gustaba, en cierto modo, dar más gloria al diablo que al Señor. Así que Él se ocupó de eso después. Y aquí es donde estoy ahora. Déjeme, le leo las palabras de Jesús en Mateo 6:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, esa es una declaración impresionante. Vi que como cristiano estaba obligado a decir lo que quería decir, ni más ni menos, sin exageración, sin barnizar cualquier historia, simplemente diciendo las cosas como son. Ahora, Santiago dice que si alguno puede controlar su lengua, es como un hombre perfecto. ¿Está de acuerdo con eso? Así que ese es mi progreso. Me ha tomado años y no pretendo que ya terminé. Pero mi obediencia ha sido progresiva. Incluso aun cuando mi obediencia era incompleta, mi fe me fue contada por justicia. Espero que esto le ayude. Hay muchos cristianos que se sienten bajo condenación, fallan y cometen un error y cometen un pecado y piensan que todo ha terminado, que Dios ha terminado con usted. No, mientras se aferre a su fe. Jesús no le dijo a Pedro, oro para que no me niegues 3 veces. Él le dijo, oro para que tu fe no desmaye.